Urogenital. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Riñones, todo lo que comprende hacia abajo, hasta genitales externos. MAT. ¿Ya? Estos dos sistemas siempre están relacionados. Estos dos sistemas siempre van a estar relacionados. ¿A qué me refiero? Que tanto las patologías que nosotros encontramos a nivel renal se van a proyectar a nivel genital, ¿ya? O a nivel del tracto reproductor. Viceversa. Igual, si yo tengo patologías a nivel del tracto reproductor, puede que se proyecten a nivel renal. ¿Se entiende por qué va a ser eso? Porque están conectados, ¿ya? En el caso del aparato urinario, esto por descendencia del contenido se va a proyectar a nivel del tracto reproductor. Y del tracto reproductor, por ejemplo, si yo tengo una infección, por ascendencia van a llegar a nivel renal. Que eso es más grave todavía. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de alguna enfermedad? ¿Cuál? Fuerte. Por ahí va el nombre. Ya, cistitis puede ser una, sí. Ya, la otra vez pielonefritis. Pielonefritis. ¿A qué me refiero con eso? Que hay una flora bacteriana normal del tracto genital, ya que esa por ascendencia, puede ser por disminución de las barreras inmunitarias, etcétera, puede llegar a lo que es el sistema urinario. ¿Ya? Y ahí se va a producir una pielonefritis. ¿Por qué bacteria principalmente? Ustedes están con microbiología, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya. ¿Tú eres práctico? Ya. ¿Se entiende, cierto? Entonces, partimos con riñones. ¿Cuál es de cuál? Tírate, sí. Están recién aprendiendo. ¿Ah? ¿El más lobulado de quién? ¿De quién? ¿De quién? Ya, 100 almuerzo hoy día. ¿Quién más? Gracias. Familia sin almuerzo. Ya. Estos dos ya son de bovino. Ya por definición, los riñones de bovino siempre son riñones lobulados. No es que esté enfermo este cabro, son riñones lobulados. Son así. ¿Ya? De bovino. El de equino son lisos, al igual que los de quién? Que los del perro, ¿cierto? Entonces, tanto los de carnívoro como los de no rumiante son lisos. Los de rumiantes son lobulados. ¿Sí? Caballos no rumiantes. Caballos no rumiantes. Ya. Entonces, le tenemos aquí los riñones. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los riñones? Primero, ya dijimos de que uno era liso, otro era lobulado. En el caso de los riñones del equino, los del bovino son los dos iguales lobulados. Los del equino, no encontré el otro riñón, ya, pero vamos a tener que el riñón derecho va a tener esta forma. ¿Forma de qué es? De corazón, ¿cierto? Y el otro va a tener forma aporotada. ¿Sí? Pero no encontré el otro riñón. Riñón derecho, sí. Riñón derecho, forma de corazón. Riñón izquierdo, forma aporotada. Forma igual a todos los demás riñones. ¿Sí? ¿Los dos son de quino? Este es de quino, estos son de bovino. ¿El derecho cómo es? Derecho, forma de corazón. Izquierdo, forma aporotada. ¿Sí? Ya. Ahora, si yo hago un corte, ¿ya? Corte transversal, longitudinal, en el sagital, en verdad. Si hago un corte sagital, lo que es el riñón del equino o del bovino, yo voy a ver la presencia de todas estas estructuras que nosotros vemos súper claramente acá. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuáles son las estructuras que posee uno y que no posee otro? Histológicamente no, porque histológicamente es todo tipo de estructura que tú ves a través de microscopía óptica. Nosotros en anatomía es lo que nosotros vamos a hacer. Ya. De partida el riñón siempre se va a dividir en tres partes. En corteza y en médula. Y hay una zona que va a delimitar. Ya, ese es un tip. Y hay una zona que va a delimitar una porción de otra. O sea, una zona va a delimitar lo que es corteza de lo que es médula. ¿Cuál va a ser esa zona? Las crestas renales. ¿Ya? Crestas renales. ¿Ya? Vamos a tener, ¿cuáles son las crestas renales? Nosotros vamos a tener que esto es corteza. ¿Ya? Fíjense acá en el cambio de coloración. Esto es corteza. Eso de ahí es corteza. ¿Ya? Esto de acá es médula. Y esto que está acá en medio, dividiendo, que debería estar proyectado, va a ser las crestas. ¿Se entiende?
No. Estamos hablando solamente de las diferencias, las estructuras que posee en sí el riñón, ustedes se las deberían saber. Que eso es para cátedra, en verdad. ¿Ya? Repítelo. No. Corteza. Esto. ¿Sí? Médula. Esto. Lo que divide corteza de médula va a ser las crestas renal que están a este nivel. Y acá no se notan bien. No. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Después vamos a tener. La diferencia entre uno y otro es que el equino presenta las pelvis renales, mientras que el bovino no presenta las pelvis renales. Pero en vez de eso, ¿qué presenta? Va a presentar cálices mayores y cálices menores. No tengo el riñón de bovino cortado para poder mostrarle cuáles son los cálices, ¿ya? Pero los cálices mayores y menores son como unos orificios que entran, que hacen forma de cáliz. Por eso se llaman cálices mayores y cálices menores. ¿Sí? ¿Y eso quién lo tiene? El bovino. El equino, a diferencia, va a presentar las pelvis renales. ¿Sí? Oh, cálices renales. Ya, repito. Pelvis en equino, cálices mayores y menores en... Muchas gracias. Después, ya hablamos de la diferencia entre riñón izquierdo y entre riñón derecho de equino. Derecho en forma de corazón, izquierdo en forma de... apretada. Gracias. Ya hablamos de la cresta renal y bueno, esto ustedes lo tienen que saber, lo que es el hilo renal, el seno renal, ustedes lo tienen que saber por definición. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que nosotros vemos todas estas estructuras que están acá a nivel del riñón, que lo vamos a encontrar tanto a nivel de riñón derecho como riñón izquierdo. ¿Sí? Esas estructuras son tres. Vamos a encontrar tres tipos de vasos que van a llegar ahí, o tres conductos, porque hay uno que no es un vaso. Tres conductos que van a llegar ahí. ¿Cuáles son esos que van a llegar al riñón? Ah. Ya. Una arteria renal, ya. Una vena renal y... ureter. ¿Ya? ¿Cómo lo diferencio? Yo tengo esta que es la vena. ¿Ya? Tengo esa que es la vena. ¿Por qué? Porque es más grande. La vena va a ser un poco más grande. Después vamos a tener esta que es la arteria. Acá se diferencia súper mal. Ya vamos a tener esta que es la arteria. Y finalmente vamos a tener este, que acá no se ve bien, pero con mucha imaginación. Este tiene como un cierto tipo de lumen estrellado, o sea que es como un tipo de asterisco. ¿Ya? Si yo lo veo, va a ser súper arrugado, va a ser de partida, va a estar colapsado, porque es una muestra muerta. ¿Ya? Pero ¿cómo diferencio yo el uno del otro? El más grande va a ser la vena, el mediano va a ser la arteria, y aquí tiene lumen estrellado, como tipo esófago, va a ser el uréter. ¿Sí? Ahora, tanto la vena como la arteria llegan al riñón. El uréter sale del riñón, porque tiene que llegar. ¿A dónde va a llegar? A la vejiga, ¿cierto? A la vejiga. El uréter. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto de riñón. Facilito, simple. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo demás, las funciones del... ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar. Están todos con fisio, ¿cierto? Sí. Ya, el 20% que está con fisio, ¿cuál es la función del riñón? Filtrar. Filtrar. ¿Filtrar qué? El pipí. La sangre. ¿Y por dónde? ¿Y cómo va a eliminar los desechos de la sangre? Con la orina. ¿Cuál es el principal desecho que se elimina? ¿Cuánto? Urea. Ya, ese es el principal desecho de eliminación. Si se enferma el individuo, si tiene problemas renal, no va a haber eliminación de urea. Por lo tanto, va a haber una intoxicación en base a urea en el individuo. ¿El color amarillo que Ah, ¿El color amarillo o no? ¿No es necesario? a ver, es que el color amarillo, la urea es parte de uno de los electrolitos que se está eliminando a través de la orina, ¿ya? Pero no es la urea la que da el color amarillo, sino que todos los otros electrolitos que se están eliminando, el potasio, hay muchos electrolitos. Cuando la orina es amarilla, muy amarilla, significa que tiene mayor nivel de concentración, por lo tanto es una orina concentrada. Si es una orina más blanquecina, más transparente, es una orina mayormente diluida. Que eso por un tipo de homeostasis ya se va haciendo de que cuando el organismo tiene un exceso de agua, elimine más agua que solutos. Al revés, si tiene un exceso de solutos y poca agua, va a eliminar igual orina, pero de color más amarillento, más café. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar solutos en vez de agua. ¿Se entiende? Ya. Fisiología. No, pero es que, a ver, les doy como el tip. En fisiología suena difícil.
¿ya? Pero es cosa de que se aclaren y que lo estudien con paciencia, ¿ya? Porque fisiología es yo creo que el ramo más peludo que tienen como al principio de la carrera, que tenemos, ¿ya? Pero intentando comprenderlo se puede, ¿ya? Porque después se hace mucho más fácil y uno dice, ¿por qué no lo entendí en ese momento? ¿Cachai? Y en verdad es entendible, ¿ya? Pero bueno, después de ese paréntesis, ¿se entiende entonces lo que es riñón? Sí. Ya. Después pasamos al aparato reproductor del toro. ¿Ya? Ya, en cuanto al aparato reproductor del toro. Primero, vamos a tener testículos. ¿Ya? ¿Cuál es de cuál? Tu silencio. Y es de higiene. ¿Cuál testículo es de cuál? También los dos son grandes. ¿Cuál es de cuál? ¿Por qué debe ser ese de todo? Porque es como que cae, no está muy prevenido. Esa es la razón, ¿ya? La diferencia entre testículos de toro y potro, ¿ya? Vamos a hablar de que el testículo de toro tiene una orientación vertical, mientras que el de potro tiene orientación horizontal. Claramente, ¿cierto? ¿Quién me da esta orientación? ¿Quién me ayuda a guiarme? Va a ser el epidídimo, ¿ya? O el cordón espermático. Todavía no me voy a meter para allá, pero es para que lo sepan como que lo tengo como orientación, ¿ya? Repito, toro, orientación vertical, potro, orientación horizontal, ¿sí? En cuanto, ya hablamos de la dirección, de la cara y los bordes, ya. Las envolturas testiculares, esto es a nivel histológico ya. Ya, vamos a tener las envolturas testiculares, que desde afuera hacia adentro, vamos a tener primero, ¿qué envoltura testicular que va a ser la piel? Escroto, ¿cierto? Después de escroto. ¿Cuál? Después, ya, y ahí está en orden. Ya, fase espermática externa, la interna, la vaginal y la albuginia, ¿sí? ¿Se entiende, cierto? Ya, pero eso a nivel histológico, porque ustedes van a ver solamente algunas, ¿ya? La albuginia, que va a ser la que va a estar más pegada por definición, va a ser la capa que está en íntimo contacto con el parénquima testicular, ¿ya? Que en este caso yo estoy viendo acá la albuginia, ¿por qué? Porque después de esto vienen estos túbulos. ¿Cómo se llaman esos túbulos? Túbulos seminíferos, ¿ya? Acá yo estoy viendo el parénquima testicular, por lo tanto esta capa que yo estoy tocando va a ser la albuginia, que es una capa muy delgada, ¿sí? Con el parénquima testicular. Después vamos a tener el músculo cremaster. ¿Cuál es la función del músculo cremaster? ¿Y por qué sabes todo eso? Porque estudian medicina veterinaria, esa es la respuesta. ¿Ya? Ya, el músculo cremaster va a tener la función de elevar y subir los testículos concorde a la temperatura corporal. ¿Ya? Lógicamente, si hay una mayor temperatura corporal, va a haber una descendencia de los testículos. Si hay una menor temperatura corporal, va a haber una ascendencia de los testículos. ¿Por qué? Porque la mayor concentración de energía a nivel corporal va a ser a nivel del abdomen. Por lo tanto, los testículos se rigen en función de esta temperatura. ¿Ya? Si hace mucho calor, lógicamente no van a estar arriba, porque si no la espermatogénesis no se va a llevar a cabo y se generan espermatozoides anómalos. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando descienden mucho y hay mucho frío, no se van a mantener abajo. ¿Por qué? Porque la espermatogénesis requiere una cierta temperatura adecuada. Y además los espermios que ya fueron producidos necesitan de temperatura para mantenerse viables, ¿sí? Eso no se lo voy a preguntar yo en un quiz, ya, pero ustedes tienen que saberlo, porque en verdad eso a ustedes les va a entrar mucho después, como materia, ¿sí? Oye, repítate, anda a limpiar tu mente igual. Ya. ¿Estamos claros entonces, cierto? Después vamos a tener el cordón espermático. ¿Qué va a ser lo que va a formar el cordón espermático? Una arteria, una vena y un nervio. ¿Ya? Generalmente cuando ustedes le hablen de cordón, ustedes van a encontrar esas tres estructuras. ¿Ya? Lógicamente la arteria va a estar irrigando, vena va a estar devolviendo la sangre o drenando, y el nervio va a estar inervando todo lo que es esto, porque también necesitan sensibilidad, ¿sí? Ya. Y en cuanto a las glándulas accesorias que vemos a nivel del toro, nervio testicular. En cuanto a los
a las glándulas accesorias que nosotros vamos a encontrar a nivel del aparato reproductor macho en toro. Van a ser 3. ¿Cuáles son? Ahí están. Próstata, bulbo. Sí, glándulas vesiculares, próstata y bulboretrales. ¿Ya? En el caso del bovino hablamos de una próstata simple. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en el equino después nos vamos a dar cuenta que hay una próstata que es bilobulada. En bovino es simple, en equino es bilobulada. ¿Sí? Bilobulada, al igual que ¿en quién? ¿En quién? Que en el canino. Ya. Después, toro simple. Después vamos a tener pene, sus porciones, ¿ya? Vamos a tener una flexura sigmoidea del pene del toro, ¿ya? Que eso es lo que es característico del pene del toro. ¿De qué otra especie? Del perro, no. Del perro no. Canino. No, del cerdo. Flexura sigmoidea. ¿Ya? Flexura sigmoidea. Les presento la flexura sigmoidea. Esta es la flexura sigmoidea. ¿Ya? Cuando el pene está retraído en el toro, se va a envolver en esta flexura sigmoidea, o sea, se enrosca. Y cuando ocurre una erección del pene, en el caso del toro, se estira todo esto. ¿Se entiende? El tanto también. ¿Ya? Sí. El pene del toro entonces va a presentar una flexura sigmoidea, que eso es muy característico tanto de él como del tanto, o del cerdo. ¿Ya? Entonces, esta flexura sigmoidea, cuando el pene está relajado o cuando está sin una presión sanguínea adecuada para que ocurra la erección, se va a encontrar enrollada en su flexura sigmoidea. ¿Ya? O sea, ustedes van a encontrar esto en un pene no erecto. Así lo van a encontrar. Así. Pero cuando se erecta se va a hacer así. Lógicamente, ¿cierto? Así lo van a encontrar normal, así lo van a encontrar erecto. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este va a presentar, tiene esta flexura sigmoidea y va a hacer esto. Cuando se desenrolla, hace esto. Esto también influye en lo que es la conformación vulvar de la hembra, ¿ya? O más que vulvar, vaginal. ¿Por qué? Porque esta también tiene como un tipo de flexura acorde a lo que es la flexura sigmoidea del pene del macho, ¿ya? Así de románticos son. ¿Ya? ¿Por qué les explico eso? Porque después ustedes van a tener el ramo reproducción y necesitan saber este tipo de anatomía para saber por qué la hembra presenta esto y por qué el macho esto. ¿Sí? Ya. Después, vamos a tener la flexura sigmoidea en sí va a presentar una porción craneal y una porción caudal. Me explico. La flexura sigmoidea es esta. ¿Ya? Fíjense en esto. La flexura sigmoidea, la porción craneal va a ser esta, ¿ya? Y la porción caudal va a ser la que está adentro. ¿Sí? ¿Qué? Porción craneal, porción caudal. ¿Sí? Después, vamos a tener que en sí esto se va a dividir, el pene se va a dividir en 3 partes. Primero, vamos a tener una raíz que va a hacer todo esto. Esto va a ser la raíz del pene, o sea, de donde se origina el pene. Todo esto, raíz. Después vamos a tener delimitación, cuerpo. Y después vamos a tener glándula, que acá está conmigo. ¿Ya? Raíz, cuerpo, glándula. ¿Ya? Entre que es difícil que se entiende. ¿Sí? Después vamos a tener en cuanto a la uretra me voy a referir a ella cuando llegue a potro. ¿Por qué? Porque la uretra es igual en bovino como en equino. ¿Sí? ¿Qué es un caballo? Un potro castrado. ¿Ah? Un potro castrado. Un potro castrado. Esa pregunta siempre se la hacen a la gente en los exámenes y preguntan ¿qué es un caballo? Un animal herbívoro. No. O sea, sí, pero la definición es potro castrado. ¿Por qué? Porque en este caso que nosotros estamos hablando de animales como aparato reproductor, hablamos del potro y del toro. ¿Ya? Cuando hablamos más que nada de especies, decimos caballo y toro. Pero no, acá tiene que ser potro y toro. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende entonces? Vamos claro hasta ahí. Voy muy rápido, no se entiende, estoy hablando muy mal. ¿No?
¿Ah? Y opa. Qué chistoso. No, me está riendo Ay. de eso. Ya, ¿se entiende entonces? Ya. Eso en cuanto a lo que es el pene del toro. Luego, vamos al pene del potro. ¿Ya? O al aparato reproductor del toro, en verdad. Tenemos testículo entonces, nuevamente. Ah, ya. No, ya lo paso acá. Testículo del toro, nuevamente. Orientación. Otro. Horizontal. Horizontal. Perdón, potro. Testículo del potro. Ya, voy a hablar todo el rato del potro. Ya, si digo toro, estoy hablando del potro igual. Ya. Potro. Oh, sorry. Ya, testículo del potro entonces. Vamos a tener que en el testículo del toro, nosotros vamos a hablar entonces de que tiene una orientación vertical, mientras que en el del potro tiene una orientación horizontal. ¿Qué importancia de esto? En la denominación de sus bordes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de un borde craneal y un borde caudal, en el caso del toro, ¿Cuál es el cráneo? borde craneal o borde caudal. O más específicamente, vamos a hablar de un margen libre y margen epididymario. ¿Y dónde está el epidema? Ah, Ahí voy a llegar. ¿Ya? el epidema ¿Ah? caudal. De nuevo. Margen libre o borde libre, como le quieran decir, y borde epididymario. ¿Ya? Mientras que el del toro, vamos a tener un polo craneal. Dije toro. Mientras que el del potro. No estoy dictando la clase, así que si quieres venir a ver acá va a ser todo mucho más claro. Ok. Vamos a tener un polo craneal y un polo caudal. Polo. ¿Ya? Y se vuelve a repetir lo mismo. Margen libre y margen epididymario. ¿Sí? Este es epididymario, acá arriba. Ya, ¿se entiende? ¿Ah? Ya, voy a explicar de nuevo. Aquí para no meterles tanta palabra. Ya, en el caso del toro, vamos a tener entonces que como su orientación es vertical, se lo explico en la pizarra mejor. ¿Ya? Como su orientación es vertical, vamos a tener un borde libre, ya, que sería el borde craneal, porque uno está mirando hacia el craneal, y el borde epididymario, que sería el borde caudal. ¿Se entiende, cierto? Este va a presentar un polo dorsal y un polo ventral. ¿Se entiende? Sí, ¿no es cierto? En el caso del potro es distinto. ¿Por qué? Porque como es horizontal, el epidídimo está a este nivel. Por lo tanto, va a presentar un polo craneal y un polo caudal. A diferencia de este que presenta un polo dorsal y un polo ventral. ¿Se entiende? Sí. Y va a presentar